Hoy voy a volver a lo que fue el comienzo de esta columna hace un montón de años, Juancho, cuando empezamos hablando de mujeres. Vos sabés que a propósito de lo que decía de contar historias, tengo acá una frase de Eduardo Galeano. A ver. Que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Grande Eduardo Galeano. Linda frase, ¿no? Es cierto, es cierto. Te decía que iba a dedicar la columna de hoy a lo que fue el comienzo de este intento de hacer radio los sábados a la mañana. Hablar de mujeres. ¿Te acordás que así empezamos hace un montón de años, Juancho? Sí. Este personaje, esta mujer de la que me voy a acordar hoy, al revés de muchas, no se le escapó a nadie. Ajá. Ni al cine, ni a la literatura, ni a la plástica, ni a la música. Hasta hay óperas. Sí. No se le escapó a ninguno de los artistas, pero como el material cultural que se origina en la Europa Central no llega por estos lados, nunca hemos oído hablar de Elisabetta Tarakanova. Elisabetta Tarakanova. Tarakanova. Sí. ¿Vos había escuchado ese nombre alguna vez? No. Yo tampoco. Y todo ese material existe, y obras de arte magníficas. Pero fíjate vos, esa musa fue una desconocida para nosotros. Y vos te preguntás, ¿qué hizo esta mujer? ¿Quién fue? Para que haya inspirado a novelas, obras de arte, estatuas. Hay unos óleos preciosos. Vamos a comenzar diciendo que Elisabetta Tarakanova había nacido en 1755 y un buen día de 1773, tenía 18, haciéndose llamar por Alice Valdomir, apareció por la París de entonces. Sí. Tenemos idea de lo que era París en ese momento, la capital del mundo. Apareció con un instrumento bajo el brazo, guardado en la cartera, que según decía era el testamento de la zarina Isabel, que hacía 10 años había fallecido, la Madrushka, la madre de todas las Rusias. Sí. En ese testamento se consignaba que ella, la portadora, esta Elisabetta Tarakanova, era la emperatriz rusa. Ajá. Juancho. Sí. Aparece una piba que nadie conoce en pleno París del siglo XVIII y dice: este papel dice que yo soy la emperatriz rusa. Sí. Y que la que está reinando, que es la Catalina, es una usurpadora del trono. Juancho, este testamento, este instrumento generó una conmoción que reíte de un terremoto en la París llena de exiliados rusos, nobles polacos, ucranianos, que habían sido obligados a abandonar su tierra por los enfrentamientos que sostenían contra la Madrushka Catalina. Sí. Esta noticia los reunió alrededor de la chica, tenía 17 años, y además, según constaba en esos papeles que ella tenía muy guardadito en su cartera, era hija de la zarina anterior, o sea, de Isabel. Sí. Que lo había tenido con un cosaco ucraniano con quien estaba casada en secreto. El cosaco se llamaba Tarakov. Y cuando la beba tenía poquitos días, el nacimiento, y se mantuvo el secreto, por supuesto, fue llevada a Persia, a una noble familia, con un montón de rublos junto al paquetito de la bebé. Ajá. Para que la criaran, la cuidaran, la educaran y todas esas cosas. Pero mientras esta chica andaba por el París con ese papelito en la mano, aparecía otro testamento allá en Moscú, de la Isabel también, que se declaraba soltera y sin hijos. Ajá. Sí. Aquel decía que estaba casada en secreto y que tenía esta piba. Y acá, que era el último de ella, la emperatriz se declaraba soltera y sin hijos, y por eso designaba heredero a su sobrino Pedro, casado con la tal Catalina, esa que después fue la grande entre las grandes, ¿no? Sí.
Isabel se murió, Pedro fue emperador, y Catalina, ya sabemos, se lo sacó de encima en cuanto pudo, se calzó la corona de emperatriz de todas las Rusias en su cabeza. Y para el tiempo en que la piba andaba por París, Catalina ya era poderosa entre poderosos. Sí. Era una de las déspotas ilustradas, Juancho, Sí. que se decía madre de todas las Rusias. Pero con graves problemas por todos lados, Juancho, como todos los gobiernos. Por un lado, la nobleza rusa que conspiraba contra ella aún dentro de su propia corte, Sí. porque la consideraba una asesina del nada más ni nada menos que un Romanov. Sí. Por otro lado, el campesinado ruso, muerto de hambre, se había alzado en contra de la zarina, liderado por un tal Purgachev, que decía que era el propio Pedro y que se había escapado antes que lo mataran. Sí. Mirá la locura que estamos hablando. Y bueno, había armado un ejército y la volvía loca, asolando las ciudades del sur. Y encima, cuando todo esto pasaba por allá adentro, no te cuento que el clima en San Petersburgo, que en ese momento era la capital, no vale la pena decir que era más que agitado, Juancho. Sí. Por momentos la zarina no solo sentía que le dolía la cabeza, sino que sentía que temblaba su propio trono. Le estaban moviendo el piso por todos lados, en serio. Los nobles por afuera, los nobles por adentro y los campesinos también por adentro. En medio de todo esto, allá, en la capital de la cultura, en lo más lindo del mundo, aparece una piba de 17 años, preciosa, rica, que decía y probaba ser la única heredera princesa con derecho al trono. Para colmo, entre los exiliados, cuando Sí. acá en París, había un conde y una marquesa que en su buen tiempo habían sido cortesanos allá en San Petersburgo y aseguraban que lo que manifestaba la piba era cierto. Era correcto, sí. Todos los exiliados transformaron de un día para otro a la muchacha venida de allá, de Persia, en la princesa Tarascánova, Juancho. Sí. Y en menos de un año ya se había instalado en Venecia, porque era un centro neurálgico de intereses políticos y comerciales, y comenzó a operar, diríamos hoy, en serio, para hacer valer sus derechos. Sí. Reunió hombres, dinero, hizo contactos con gobiernos que podían ser sus aliados en este intento. Y allá en Rusia, en San Petersburgo, Catalina vio que la cosa no era una cuestión menor, que la piba de 19, 20 ahora le podía llevar a su vida más dolor de cabeza que lo que ya tenía, y ordenó que le trajeran informes y retratos de la tal princesa Tarascánova. Sí. Y cuando vio los retratos y se encontró con una piba de una belleza caucásica increíble, Sí. que ya tenía 20 años, y no nos olvidemos que la zarina era una gorda fea que no tenía arreglo, pero más se asustó cuando vio los informes sobre la exquisitez, la cultura, el poder de convocatoria. La chica era la reina de los salones de Venecia a esta altura. Sí. La zarina tomó una decisión, Juancho. Ordenó a su amante de turno, en ese momento Sí. era el conde Orlov, Sí. para que termine con aquel asunto, sea como sea. Chao. Que la mate. ¿Cómo fue? Allá partió el conde Orlov a Venecia con una pequeña armada. Cuando llegó se relacionó y manifestó sus intenciones de desertar de la corona rusa con esta armada que lo acompañaba. Y así fue convenciendo a los opositores de que este era un opositor. Fíjate lo que te estamos contando, sí. una novela. Se acercó más y más a los opositores, a los que estaban cerca de la tal Elisabetta. La enamoró a la piba y le propuso matrimonio. Ah, sí. Y la piba estaba en un cuento de hadas, Juancho. Era princesa, tratada como princesa. Tenía posibilidades de acceder al trono y encima un militar de alto rango que desertaba y se casaba con ella. Sí. No lo podía creer la chica. Pero el conde manifestó.
que para estos intentos políticos, que además de su romance personal ellos tenían, el matrimonio debía celebrarse bajo bandera rusa, para que después no fuera cuestionado. Claro. Entonces se decidió que se celebraría en uno de los buques de la pequeña armada que tenía, que estaba amarrado en un puerto ahí cercano, y allá fue la princesa. Por supuesto. Princesa que se va a casar, Juancho, sí, con todo lo que estamos contando, carroza, todo. Sí. Todo eso quedó en la costa, y fue a encontrarse con su novio, que esa tarde sería su marido, porque se iba a casar ese día. Pero al llegar al buque, en vez de encontrarse con su novio, se encontró con un pelotón. Sí. Que la apresó, la engrilló, la llevó abajo a los calabozos del buque, mientras la nave partía del puerto de Livorno a toda vela. Y se la llevaron a Rusia. Sí. Allá fue encerrada en uno de esos castillos erigidos en isletas en medio de los ríos que ahora son promoción turística, ¿viste, Juancho? Sí. Bueno, el castillo era el castillo de San Pedro y San Pablo, y tenía, como todos esos hermosos castillos que están en los ríos, celdas cuyas cloacas, las cañerías, digamos, daban al río. Sí. Cuando el río crecía, el agua entraba por esas cloacas, por esos cañitos. Se inundaban las celdas. El preso estaba engrillado, no podía moverse. Sí. Pasaba días enteros, Juancho, Sí. sometido al agua. No estamos hablando de humedad, estamos hablando de franca agua que le cubría el cuerpo. Esa era la tortura predilecta de Catalina. El cuerpo se les iba deshaciendo, Juancho. Ya sabemos lo que pasa con un cuerpo sometido a 5, 6, 7 días de agua. ¿Y sabes por qué la prefería la Catalina? Porque así no se le manchaban los dedos de sangre a nadie. Así fue tratada la princesa Taracánova. Aguantó menos de un mes, Juancho, con su cuerpo destrozándose, deshaciéndose en una mazmorra totalmente inundada. Cada vez que gritaba que era la heredera del trono y que cualquier cosa que le hicieran no le iba a cambiar la condición. Hasta que un día el río creció más, Juancho, y el agua llenó totalmente la mazmorra y murió ahogada. En 1775 fue esto. Tenía 22 años. Se llamaba Elisabetta Taracánova y pudo haber sido la zarina Elizabeth, emperatriz de todas las Rusias. Qué historia, ¿no? Qué historia. Qué historia, Juancho. Y vos decís que se han hecho novelas, se han hecho películas. Ahora una película, lamentablemente, desde ya le digo a nuestros oyentes, especialmente a vos, la encontré. Se llama Princesa Taracánova, la encontré en YouTube, pero está sin traducir. Es una película, creo que es una película yugoslava. El cuadro se llama, es de un pintor ruso precioso y se la ve, es un cuadro horrible. Precioso el cuadro, pero horrible la escena, una mujer ahogándose, una cosa espantosa. Se llama también Princesa Taracánova. En definitiva, buscando ahora con estos medios nuevos de comunicaciones de que felizmente podemos disponer, el material está casi a nuestro alcance, pero no es de difusión masiva. O sea, reitero, yo me enteré de la existencia de esta mujer cuando me puse a estudiarla hace unos días.